Hoy voy a presentarles una película absolutamente importantísima, vamos, un punto de inflexión en las películas sobre la educación. Es una película que marca, ya he dicho, un antes y un después en la manera como el cine trata la infancia y la educación. Por eso es una película que les recomiendo que vean, y si es posible que vean varias veces porque no van a quedar en absoluto defraudados. La película se llama Los 400 golpes y es una película del año 1959, rodada en noviembre, diciembre de 1959. Está rodada en París y, bueno, en París y en otras localizaciones que luego comentaré. Y desde el comienzo eh, el director nos deja claro que estamos en París porque los títulos de crédito, con una música aparte muy interesante, discurren con unas imágenes de fondo de la Torre Eiffel. Por lo tanto, nos tiene perfectamente ubicados desde el principio. La expresión los 400 golpes, el título los 400 golpes, es una traducción literal de una expresión francesa que no tiene una traducción, digamos así, equivalente en castellano, pero que bueno, viene a significar que aquella persona que cae en desgracia o que bueno, tiene una mala fortuna, bueno, pues le caen todos los golpes, o sea, le caen los 400 golpes, ¿no? Y esto es lo que pasará, como comentaré, al protagonista de la película. El director de la película es el francés François Truffaut, que es bueno, un director, después comentaré algunos elementos más, absolutamente, vamos, fantástico, y que nació en 1972. Bueno, ustedes pueden imaginar que nacido en 1972 tenía 7 años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y tendría pues unos 13 años cuando acabó. Recuerden que para Francia la Segunda Guerra Mundial pues fue absolutamente desastrosa por la ocupación alemana o nazi, bueno, el gobierno de Vichy, la lucha de la resistencia, etcétera, ¿no? Y murió en 1984, es decir, murió con aproximadamente 52 años, relativamente joven. Bien, para explicar cómo llega Truffaut a rodar los 400 golpes, me gustaría presentar en esta transparencia algunos elementos que son importantes, ¿no? En primer lugar, la película tiene mucho de autobiográfico, es decir, el mismo Truffaut era pues un niño problemático, también como el protagonista de la película, que había vivido con un padre que no era su padre biológico y que había tenido una mala trayectoria escolar. Era pues digamos, un niño realmente pues en peligro de exclusión. Él, por así decir, se aficiona al cine y esa afición es tan intensa que prácticamente a los 15 años monta una especie de club de cine y en ese momento conoce a André Bazin, ¿no? Que es la persona que tienen ustedes a la derecha de la imagen. André Bazin era un crítico y teórico del cine francés. Y entonces, de alguna manera, se genera una especie de relación filial y François Truffaut comienza a ser una especie de protegido de André Bazin. André Bazin había colaborado o había comenzado la edición, junto con otros, de una revista de cine que se llamaba Cahiers du Cinéma, es decir, cuadernos del cine. Y en esta revista de cine comenzará a colaborar en 1953, es decir, con prácticamente poco más de 20 años, haciendo críticas cinematográficas Truffaut. Esto le proporciona una plataforma absolutamente fantástica para seguir el cine que se estaba haciendo
a principios de, bueno, mejor dicho, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y él va a reconocer que va a estar muy influido por diversas tradiciones. Por una parte, por el cine japonés que, bueno, se había hecho antes de la Guerra Mundial, pero empezaba a ser conocido después de la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente las obras de Mizoguchi, las obras de Ozu o las obras de Kurosawa. Son autores con una narrativa muy inspirada en los relatos orientales, pero también con un dominio de la interpretación de los actores, de la posición de la cámara, que hicieron películas con un gran lirismo, realmente son películas magníficas. Yo les recomiendo que vean alguna película, por ejemplo, de Ozu, de Kurosawa, de esta época. Probablemente la más conocida sea Los Siete Samuráis, pero yo les recomiendo, por ejemplo, Los Cuentos de Tokio, de Ozu, que son películas absolutamente magníficas. Luego, por una parte, tenemos la narrativa japonesa y esta capacidad de renovar el discurso cinematográfico que estaba muy dominado por las películas de Hollywood. Pero también ellos van a rescatar de los directores de Hollywood algunas cosas interesantes. Por ejemplo, eh, van a ser grandes seguidores de Howard Hawks, que es un director clásico, un director de oficio, que ustedes tal vez conozcan por películas tan absolutamente perfectas como La fiera de mi niña, con la pareja Katharine Hepburn y Cary Grant, o El sueño eterno, con la pareja Humphrey Bogart y Lauren Bacall, que adapta la magnífica novela negra de Raymond Chandler. Bien, estas son dos tradiciones importantes. Bueno, junto con Howard Hawks, la otra influencia destacada será Hitchcock, del que hablaré un poco más adelante. Y, en tercer lugar, el cine italiano, que correspondería a las dos fotografías que les he puesto en la parte inferior. En 1954, Truffaut tiene la fortuna, ya digo, con muy pocos años, de hacer alguna colaboración, vamos, como asistente o como ayudante de Roberto Rossellini, que es esta persona que tenemos en la imagen inferior a la derecha. Roberto Rossellini es el gran renovador del cine italiano después de la Segunda Guerra Mundial. Italia ha sido también, como Francia, un país muy castigado por la guerra, y Roberto Rossellini empieza a rodar unas películas que ya no son en absoluto películas teatrales, sino que son películas, por así decir, en las que van a aparecer personajes, o mejor dicho, actores no profesionales, van a aparecer los dramas que está viviendo la sociedad italiana de la posguerra, el hambre, la soledad, el fallecimiento de personas en la guerra, etcétera, etcétera. A esto se le va a llamar el neorealismo italiano y, bueno, junto con Rossellini van a actuar también o van a intervenir otros directores, como por ejemplo Vittorio De Sica, que tiene una película emblemática que es El ladrón de bicicletas. Les he puesto también aquí un fotograma del ladrón de bicicletas. El ladrón de bicicletas es una película donde, bueno, pues vemos a una persona en un estado de miseria que va acompañado de su hijo, al cual le roban la bicicleta que necesita para trabajar, porque ha conseguido un trabajo, como pueden ver ahí en la imagen, de poner afiches, carteles cinematográficos, ¿no? Precisamente poniendo un cartel de Hilda, que será uno de los grandes éxitos de Hollywood, es cuando le roban la bicicleta. Luego, este cine, por así decir, más comprometido, más militante, tiene muy claro que por una parte depende del cine de Hollywood, pero por otra parte quiere enfrentarse al cine de Hollywood en lo que tiene de mero entretenimiento y girar la cámara, ¿sí?, a la realidad social, ¿sí? Por eso, como pueden ver en otros clips de esta serie, por ejemplo, pues también Abbas Kiarostami, al que le he dedicado varios vídeos, se va a inspirar mucho en la obra de Rossellini. Aquí les he puesto algunas
imágenes también para hablar del Truffaut posterior a los 400 golpes, ¿no? Bueno, Truffaut, posterior a los 400 golpes, continuó haciendo películas. Bueno, primero continuó haciendo una serie sobre el mismo protagonista de los 400 golpes, es decir, el protagonista de los 400 golpes en la ficción se llama Antoine Doinel, está interpretado por el actor Jean-Pierre Léaud y continuó, dado el éxito de los 400 golpes, continuó haciendo películas en las que el protagonista iba creciendo e iba pues atravesando diversas peripecias, ¿no? Por ejemplo, El amor en los 20 años, Besos robados, Domicilio conyugal, El amor en huida. Bueno, son películas con las que, por así decir, Truffaut hizo una especie de serie sobre este personaje de Antoine Doinel. También aparece el mismo actor en otra película magnífica que es La Noche Americana. La Noche Americana es una de las grandes películas en las que el cine habla del cine. Ahí tienen en la parte inferior izquierda un fotograma de La Noche Americana en la que Truffaut se interpreta a sí mismo como director de cine y ahí pueden ver el mismo personaje, perdón, el mismo actor de los 400 golpes ya interpretando a otro personaje en esta película, ¿no? Con lo cual, bueno, van a tener también, Truffaut también hizo otras películas, hay otra película muy interesante sobre la educación, que es El pequeño salvaje. Les he puesto ahí también un fotograma de la película en la que un niño, es una película datada a principios de, bueno, que reconstruye un suceso acaecido a principios del siglo XIX, en la cual se encuentra un niño salvaje y hay un médico que por así decirlo, educa. Este médico lo interpreta el mismo François Truffaut. Y tienen ustedes una imagen en la que pueden ver al mismo François Truffaut interpretando el médico que educa al pequeño salvaje. Bueno, a esta película, si es posible, le dedicaré otro clip porque también es una película absolutamente magnífica para la educación. Otra película muy conocida de él es Fahrenheit 451, es una película que ya realizó en una etapa, por así decir, de Estados Unidos, protagonizada por Julie Christie, y que es una distopía sobre un mundo en el cual los bomberos queman libros, ¿no? Realmente es una obra absolutamente fantástica. Bueno, y para decir alguna cosa más, aquí tienen también en la siguiente fotografía, la que está en la parte inferior derecha, a Truffaut en una película de Steven Spielberg que es Encuentros en la tercera fase. Él también interpreta a una especie de profesor que entabla contacto con unos extraterrestres que nos visitan, ¿no? Bueno, también Spielberg se hizo famoso con otra película de extraterrestres que era E.T., ¿vale? Con lo cual se produce al final esta conexión entre el cine francés, entre la figura de Truffaut y los directores emergentes del cine norteamericano, pues que son George Lucas, eh, el Steven Spielberg que les he citado, bueno, etcétera, ¿no? Bien, estas imágenes que les he puesto en la parte superior, donde ustedes pueden ver a François Truffaut hablando con Hitchcock, tienen que ver con lo que les comentaba anteriormente respecto de que otra influencia muy importante será la obra de Hitchcock. Bueno, Hitchcock es el gran mago del cine de origen británico, pero que llega a Estados Unidos y realiza sus grandes películas, ¿no? Por ejemplo, pues, Psicosis, etcétera, ¿no? Bueno, después de realizar sus grandes películas, con La muerte en los talones, Psicosis, etcétera, Scott rodó una película que se llama La ventana indiscreta. Esta película, La ventana indiscreta, bueno, pues les he puesto un fotograma en la parte superior, bueno, pues reproduce la historia de un fotógrafo deportivo que ha sufrido un accidente y está recluido en su casa
contemplando un patio de vecinos, que es lo que tiene enfrente, ¿no? Y entonces se da cuenta que hay un asesino que ha matado a una mujer, ¿no? Bueno, la crítica fue dura con esta película. Y entonces Truffaut se dio cuenta que esta película era probablemente superior a las otras de Hitchcock, porque no solo una película con suspense, no solo una película que tenía una trama, como suele ser en la de Hitchcock, trepidante, donde estamos sufriendo, estamos en suspense, sino que era una gran película sobre el propio cine. Es decir, este personaje que está contemplando este patio de vecinos somos nosotros. La película se abre con un plano en el cual vemos cómo se descorren las cortinas de los ventanales del apartamento de este fotógrafo, que son el telón que se descorre en la pantalla al comenzar la sesión cinematográfica. Entonces, Truffaut, que advierte la maestría de esta película, se dirige pide hacer unas entrevistas a Truffaut y graba varias decenas de horas de entrevista donde, bueno, pues van desglosando toda la trayectoria de Truffaut. Esto se publicó como libro con el título El cine según Hitchcock y es el diálogo, más que una entrevista, casi es un diálogo entre dos grandes directores. Bueno, este libro suele ser citado como el mejor libro sobre cine. Yo les recomiendo que si ustedes quieren aprender más de cine, bueno, pues tienen obras como la que he citado yo antes de André Bazin sobre el cine, pero les recomiendo que empiecen por este libro. Este libro es un libro absolutamente magnífico, impagable, en el que nos va guiando y nos van desentrañando todo este lenguaje que es el lenguaje cinematográfico. Bien, la película de los 400 golpes no solo es una película sobre la peripecia del pobre Antoine Doinel, sino que también es una película sobre el cine. Y a esto se debe esta influencia de Hitchcock en Truffaut, ¿no? Y esto queda muy claro en una secuencia central en la que, por así decir, Truffaut nos lo cuenta todo. Es decir, esto suele ser bastante habitual. Los grandes directores intercalan muchas veces al principio, a veces al centro de su película, una secuencia donde nos ha contado todo. Si ustedes recuerdan el clip sobre la película de Abbas Kiarostami Entre los olivos, yo les decía que había un plano en el que había un retrovisor y ahí pues más o menos nos está contando las tres películas en una única secuencia. Bueno, pues algo parecido pasa aquí en esta secuencia donde nuestro amigo Antoine Doinel, el protagonista de la película, y otro joven, vamos, se han dejado la clase, no han ido a clase y se han ido a una especie de feria. En esta feria vemos cómo entran en una atracción. Bueno, es una atracción que la verdad es que ahora ya no hay tanta. Yo no la he visto muy poco, que es una especie de cámara donde entran las personas, la cámara empieza a girar, una especie de rodillo empieza a girar y por la fuerza centrípeta, bueno, pues los individuos quedan totalmente, por así decir, apegados a la pared, de manera que pueden incluso girar porque la fuerza les hace que estén contra la pared, ¿no? Mientras otras personas están en la parte superior y contemplan divertidas cómo estos que están dentro, bueno, pues hacen estos movimientos, intentan moverse, pero realmente la fuerza centrífuga, dicho antes centrípeta, la fuerza centrífuga los tiene sobre la pared, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando en la película. Es decir, lo que vamos a ver es cómo la fuerza del destino, ¿eh? El azar, las casualidades, poco a poco se van encadenando para construir esta mala fortuna en la que va a condicionar la vida de nuestro protagonista. Entonces, esta mala fortuna
Es como esta fuerza, que al principio puede resultar divertida, pero que de alguna manera tiene a los sujetos sostenidos, ¿no? Y para remarcar la importancia de esta secuencia, para remarcar su valor simbólico, Truffaut hace algo que copia de Hitchcock, que es aparecer en cuadro, es decir, pasar por delante de la cámara. Ustedes van a ver como también entra otro personaje en esta misma atracción de feria, que es el mismo Truffaut, es decir, Truffaut está dentro de ese mismo aparato y como cuando salen del aparato, el personaje pasa por delante de la cámara encendiéndose un cigarrillo, ¿no? Bueno, esta atracción no solo nos está desvelando la peripecia de Antoine Doinel, del protagonista, también reconstruye, también recupera un tipo de juego o de divertimento que era lo que se llamaban los zootropos o praxinoscopios. Les he puesto aquí una imagen antigua, que eran una especie de bandas pintadas que al girar este instrumento que ustedes tienen ahí libremente, bueno, pues daba la impresión que se movían, ¿no? Es decir, siempre se ha considerado que el zootropo, el praxinoscopio, algunos de estos artilugios eran los antecedentes del cine. Luego, lo que nos está diciendo ahí, cuando los individuos están en esta especie de praxinoscopio de feria y hay unos personajes arriba que los contemplan divertidos, es que nosotros somos esos personajes. Estamos contemplando la peripecia de Antoine Doinel. El cine está muy presente en la película, no solo en la secuencia que les he dicho, sino en otras secuencias que van a ver ustedes enseguida, ¿no? Por una parte, cómo la familia comienza un día marcha feliz al cine, bueno, pues a estas sesiones de noche y van contentos, que es una secuencia que, por así decir, se reproduce al final o casi al final, cuando Antoine Doinel ha sido detenido y marcha en un furgón policial a un reformatorio. Se darán cuenta ustedes que las imágenes de la familia yendo al cine son las mismas imágenes callejeras que las que ve Antoine Doinel desde el furgón policial. Es decir, me está contraponiendo naturalmente una cosa y la otra. También vamos a ver a niños contemplando un espectáculo de títeres, de marionetas. Y bueno, pues es una especie también de representación del espectáculo, en la cual vemos la cara de los niños sorprendiéndose por las marionetas. Esto tiene mucho que ver con aquella secuencia que les comenté de la película El espíritu de la colmena, en la que lo importante era lo que contemplaba los ojos de la protagonista Ana. Y después, naturalmente, el cine va a funcionar también como utopía, como el lugar de escape, como aquello que nos salva, por así decir, del destino fatal del mundo, ¿no? Y esto está recogido, como comentaré después, también una secuencia en la cual roban, bueno, ahora estos carteles que se ponían, estas fotos que se ponían en el cine, bueno, pues los dos jóvenes estos que han huido de la escuela, se dedican a ir a la feria o a hacer, bueno, intentar vender una máquina de escribir robada, etcétera. Bueno, pues en ese momento roban una fotografía, que es la que ustedes pueden ver ahí, que es una fotografía de Harriet Anderson de la película Un verano con Mónica de Ingmar Bergman, que es bueno, pues es también un gran director de cine, o fue también un gran director de cine nórdico. Y como verán, este elemento, esta vinculación de la fotografía de la mujer, de la joven en la playa, se articula también con el final de la película. Voy a comentar esto. Bueno,
En general, la reflexión sobre la educación que aporta la película, por así decir, desvela lo que tiene la educación de represivo. Ustedes van a ver cómo, por así decir, hay una especie de paralelismo entre el aula y el reformatorio o la prisión por la que pasará Antoine Duanel. Por así decir, también un paralelismo que el director subraya también con otras cosas. Por ejemplo, verán ustedes cómo salen unos niños a hacer pues, una especie de educación física, paseando por las calles de París, y la música de fondo es la misma que vamos a ver después cuando los jóvenes que están encerrados en el reformatorio, bueno, pues marchen, ¿no? Y el director está subrayando con este elemento, por así decir, musical, el elemento este de represión, de, de sometimiento, de violencia simbólica, díganlo como quieran, ¿no? Que tiene la educación o que tiene más bien la escuela. Y al mismo tiempo, lo que la película nos muestra es, por una parte, este polo de represión, por otra parte, el polo de liberación. Es decir, la manera como, de alguna manera, Antoine Duanel mantiene este esfuerzo por liberarse de la institución opresiva. Esta liberación está, vamos, clásicamente planteada en la secuencia final, en la que el protagonista comienza una carrera que llega hasta el mar. Es decir, el mar aquí es la metáfora de la libertad, del espacio libre frente al espacio cerrado de la clase. Esta es una secuencia clásica, es el traveling final de los 400 golpes, ustedes lo verán citado en muchos libros de la historia del cine. Es una secuencia rodada en Honfleur, en la desembocadura del río Sena, y es una secuencia en la que hay que valorar mucho los grises que se hacen. Es decir, ustedes piensen que antes rodar con un film, con una película, era realmente más difícil que rodar actualmente, donde se pueden, con la tecnología digital, se pueden ajustar muchas cosas, ¿no? Bueno, esta es la secuencia final de los 400 golpes, ya digo, este traveling de la playa, que es una de las secuencias clásicas de la historia del cine, que simboliza, probablemente con muy pocas más en la historia del cine, el ansia de libertad o el proceso de liberación. Hay una secuencia que también resulta absolutamente magnífica para entender la película. Es una secuencia que muchas veces pasa inadvertida. Bueno, pasa inadvertida a un espectador normal, pero como van a ver, no es así en la historia del cine, ¿no? Es el momento en el que un profesor de inglés llama a un alumno, un profesor que padece tartamudez, llama a un alumno y le pide que repita dos frases en inglés, ¿no? La primera frase que plantea, o la primera o la segunda, ¿no? que plantea el profesor de inglés es ¿dónde está el padre? ¿no? Esta frase es muy importante en la acción, porque, como van a ver ustedes, al final uno pues llega a la conclusión que Antoine Duanel, bueno, pues está mal con su familia porque su madre convive con un padre que no es su padre biológico. Entonces, este problema familiar, de que en definitiva no sabemos dónde está el padre biológico, pues es buena parte, es clave para entender la mala relación que tiene la madre con el hijo, ¿no? Bueno, entonces la primera pregunta no es una pregunta trivial. ¿Dónde está el padre? Está indicándonos dónde, por así decir, el fondo del problema de Antoine Duanel. La segunda pregunta que hace el profesor, o la segunda frase que dice el profesor de inglés es, la joven está en la playa. Y se contrapone a la anterior. ¿Y a qué joven que está en la playa nos estamos refiriendo? Pues naturalmente
a Harriet Anderson, que es esta joven de la película de Un verano con Mónica de Ingmar Bergman. Y esta playa es la playa de la libertad, la playa, si ustedes también quieren, del erotismo, de la libertad. Bien, esta secuencia ya digo que es central porque nos da las claves de comprensión de la película y ustedes la van a ver, por así decir, van a ver un homenaje a esta película en la película Amarcord de Federico Fellini, una película del año 73-74, en la que bueno, pues, seguimos la vida de un joven a lo largo de un año en la Italia fascista y en que tiene unos 5 o 10 minutos donde va repasando todos los profesores del centro de educación secundaria a donde asiste este joven, ¿no? Bueno, es una secuencia absolutamente prodigiosa, maravillosa, la que bueno, pues, se disecciona con el humor característico de Fellini a los profesores, ¿no? Y allá van a ver cómo hay un profesor de griego, les he puesto aquí abajo el fotograma, que va a reproducir exactamente las mismas frases de que dice el profesor de inglés en la película de Truffaut, cuando le indica al alumno que tiene que poner la lengua de determinada manera. Bueno, hay muchas, no solo la película Amarcord de Fellini, por así decir, se podría entender como una especie de continuación o que al menos rinde homenaje a los 400 golpes, sino que hay otras películas que naturalmente todavía se inspiran más. Ustedes tal vez puedan conseguir, es una película rara y tampoco es una gran película porque también es una obra primeriza, pero tiene una película de los años 80 que se llama, francesa, que se llama El té del harén de Arquímedes. Y el té del harén de Arquímedes es una especie de remake de Los 400 golpes, hecha por un novelista y inmigrante argelino, creo que es, que también ha tenido una vida digamos, de pequeños conflictos con la ley, etcétera, y que publica una novela donde cuenta su experiencia y la pudo llevar al cine. Pero aquí el personaje de Antoine Duanel está, por así decir, se ha desdoblado en dos personajes, uno francés, mejor dicho, de origen francés, y otro de origen magrebí, que es Margip y Patrick, ¿no? Y vemos exactamente lo mismo, es decir, la misma peripecia, solo que aquí tenemos ya dos personajes y que concluye exactamente igual con una carrera en la playa, solo que con la diferencia que va a llegar la policía y los va a detener, ¿no? Es mucho más triste, por así decir, mucho más negativa esta otra película. Bueno, además tienen ustedes algunas secuencias absolutamente, vamos, magníficas, realmente dignas de estar en una antología de la historia del cine, ¿no? Yo les recomiendo que presten atención por lo menos a dos, que son una especie de entrevista que le hacen al pequeño Antoine Duanel en el reformatorio y que prácticamente es una improvisación, quiero decir, él está realmente contando cosas que no están en el guión, está como improvisando, ¿no? Y es realmente muy interesante, quiero decir, tanto el neorrealismo italiano como la Nouvelle Vague, bueno, pues van a comenzar a rodar en exteriores, a olvidarse de la teatralidad de las películas como adaptaciones teatrales y muchas veces van a dejar incluso que los personajes improvisen, ¿no? En la misma tradición francesa ustedes van a encontrar, por ejemplo, las obras de Eric Romer que usaban mucho esta técnica, ¿no? Tienen otra secuencia que me parece particularmente brillante en la que la madre va a reñir al hijo que está encerrado en el reformatorio y bueno, prácticamente le va a plantear que van a romper relaciones, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta, porque es un ejemplo de cámara subjetiva absolutamente magnífico, que la mirada del joven Antoine Duanel se fija en el sombrero de la madre. Es decir, la madre está
sermoneando al niño y el niño está fijándose como niño, es decir, una persona que está un poco en un contexto que le desorienta, está fijándose en el sombrero que lleva la madre y así lo vamos a ver en un plano perfecto de cámara subjetiva. Ya digo, fíjense en estos pequeños detalles, en dónde coloca la cámara, en cómo mueve la cámara, porque sin duda van a aprender mucho de cine. Bueno, pues nada más. Espero subir más vídeos de otras películas. Ya digo que en el caso de Truffaut, pues hay otras películas que son prácticamente indispensables. Yo les recomiendo, si están interesados en educación, que visionen El Pequeño Salvaje y si están interesados en cine, naturalmente, que no se pierdan La Noche Americana. Estas películas resultan prácticamente, vamos, imperdibles para cualquier aficionado o aficionada al mundo del cine, ¿no? Pues nada más, aquí tienen ustedes el acceso al resto de clips de este curso y bueno, pues me gustaría que vieran la película y que disfrutaran con ella.